¿Cómo están? ¿Bendecidos? Damos gracias a Dios porque Él está haciendo su obra de una manera muy especial en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, pues nos ha estado moviendo muy fuerte el tapete, como dicen por ahí, el regresar a revisar el libro de los Hechos, verso por verso, y hemos venido avanzando y ya llegamos al capítulo 4. Estamos terminando hoy el capítulo 4. Y la verdad es que esto ha estado moviendo muchas cosas en mi corazón y poniendo cargas distintas a las que quizás a principios del año pasado había, porque de una manera más clara podemos ver, tanto el pastor Sergio como su servidor, lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia y hacia dónde estamos caminando. Y predicaba a principios del año que una de las cosas importantes que teníamos que hacer en este año era regresar al origen, ¿se acuerdan? Regresar a la palabra de Dios, regresar a los fundamentos importantes de una sana doctrina. Y le doy gracias a Dios porque hemos podido venir trabajando de alguna manera estos temas. Así que quiero que oremos para que Dios bendiga su palabra esta tarde y bendiga nuestro pensamiento también, para que podamos estar apercibidos y abiertos para recibir su palabra. Padre bendito, te damos gracias, Padre, porque a través de esta experiencia dominical no solamente venimos a adorarte y exaltarte, Señor, sino también a aprender de ti. Y gracias te damos porque nos has dado tu palabra, la cual es como una espada de doble filo que penetra nuestros pensamientos y discierne las intenciones de nuestro corazón. En el nombre de Jesús hoy te pedimos, Padre, que seas tú tocando nuestros corazones y nuestros pensamientos en esta hora, para que podamos comprender tu palabra. Y no solamente comprenderla, sino vivirla, Señor, metabolizarla. Que tu palabra sea un dabar en nuestra vida, Señor Dios. Te alabamos, Padre, y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Y abramos nuestra Biblia ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, y vamos a ir al versículo 23 al 37. Vamos a estar trabajando sobre estos versículos y meditaba, ¿qué pregunta voy a hacer al principio del sermón? Pero la voy a hacer porque aunque sé que es una pregunta que de todos seguramente tenemos una respuesta positiva en ella, creo es importante hacerla para que vaya abriendo nuestro entendimiento sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Y quiero preguntarte si has pasado por alguna tribulación. O quizás estás pasando en estos momentos por alguna tribulación. ¿O crees que puedan venir tribulaciones a tu vida en un futuro? ¿Qué son las tribulaciones? Porque hablamos de las tribulaciones y hablamos de la prueba y hablamos de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero la definición de tribulación es simplemente una situación adversa o desfavorable que nos provoca aflicción. Eso es lo que es una tribulación. Algo que viene a pegarnos de frente en nuestro corazón y provoca en nosotros lucha, provoca en nosotros carga, provoca en nosotros aflicción. Los cristianos padecemos distintas tribulaciones en medio de la prueba. Tribulaciones económicas, tribulaciones en relaciones personales, tribulaciones en relaciones afectivas. Padecemos carencia en medio de la tribulación, injusticia, maltratos, agresiones, traición. Pues hoy veremos qué hacer en medio de una prueba.
y cómo orar en medio de la prueba. ¿Y cuál es el resultado de hacer estas cosas? Así que, como decía el Señor Jesús, de cierto os digo, ¿y se acuerdan que hemos estudiado qué significa eso? Paren bien la oreja, porque lo que vamos a estudiar ahorita es algo muy importante que tenemos que aprender los cristianos, porque es una enseñanza que está escrita en el libro de los Hechos y que nos deja ver la perspectiva del plan de Dios para la iglesia. ¿Me explico? ¿Y cuál es el antecedente? Bueno, pues tenemos a Pedro yendo con Juan y de repente se les aparece ahí un cojo y lo sanan con el poder del Espíritu Santo. Y después de esto, Pedro y Juan se ponen a predicar el Evangelio. Y vemos que 5,000 personas aceptan a nuestro Señor Jesucristo. De pronto, Pedro y Juan son arrestados por la guardia del templo, por la razón de estar predicando a nuestro Señor Jesucristo y por haber sanado a este cojo. Y después de pasar la noche en la cárcel, son llevados a un concilio para ser confrontados por el Sanedrín. Y el Sanedrín se compone del sumo sacerdote, los saduceos, que era la aristocracia sacerdotal, los escribas y los fariseos. Pero en el momento en el que ellos estaban rindiendo cuentas, y se les pedía cuentas a ellos, más bien dicho, de lo que estaban haciendo, dice la palabra que el Espíritu Santo los llenó de poder. Y Pedro, sorprendentemente, le expresa unas palabras a este concilio, y este concilio se maravilla. Y dicen, pues ¿qué no estos eran hombres incultos? Finalmente el Sanedrín amenaza a Pedro y a Juan para que no sigan predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos le contestan y le dicen, juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y finalmente este consejo que se había reunido los había dejado libres. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer cuando viene la prueba? ¿Y qué es una prueba? Ya vimos lo que es una tribulación. Una prueba es un examen que se hace para demostrar una serie de aptitudes que tiene que ver con conocimientos o habilidades adquiridas o una actitud determinada que nosotros pudiéramos tener. Una prueba señala o muestra la verdad o la falsedad de un hecho o de una cosa muy particular. En medio de la prueba nos demanda a nosotros un esfuerzo y una habilidad de un conocimiento y de ciertas habilidades para poderla superar. Y entonces vamos ahí al versículo 23 y dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era de un corazón
y una alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, la pregunta, ¿cuál era? ¿Qué debemos hacer en medio de la prueba? Bueno, vemos en el versículo 23 algo muy importante. Dice que puestos en libertad, vinieron a los suyos. Y yo quiero preguntarte, ¿a dónde vas cuando las cosas se ponen difíciles en tu vida? ¿A dónde vas? ¿Te vas de compras? ¿Te comes un litro de helado? ¿Te vas a ver la tele? ¿O de plano te vas a dormir y huyes de la realidad? Y yo me pregunto, ¿y luego qué haces eso? ¿Qué más sigue? Cuando tienes un momento de tribulación en medio de la prueba, lo que estamos viendo aquí, el ejemplo de Pedro y de Juan, es que fueron a los suyos. ¿Cuál es lo primero que debemos hacer en medio de una prueba? Debes venir a la iglesia. Debes estar con los tuyos. Y la iglesia no es el edificio. Te podría decir, busca a los pastores. Eso es ir con los tuyos, a la gente de tu iglesia. El primer problema cuando nosotros enfrentamos una tribulación es verte a ti. Y no debe de ser así, hermano. Debes buscar a Dios. Ve a la palabra de Dios y ve con la autoridad de la iglesia, quien puede a través de la palabra de Dios ayudarte. Muchas veces nosotros pensamos, pues que es mi problema y yo lo tengo que resolver. Pero una de las cosas que vimos aquí es que la iglesia tenía todas las cosas en común. Y habla la Escritura y dice, llora con los que lloran, ríe con los que ríen, gózate con los que se gozan, porque somos una familia en Cristo. Ahora, si tú no tienes claro qué te puede decir la palabra de Dios con respecto a ese problema, busca el consejo de los pastores. A mí me llama la atención que en muchas ocasiones, después de no ver a un hermano 1, 2, 3 semanas, lo vuelvo a ver y le digo, ¿cómo estás? Ay, pues es que tuve muchos problemas. Pues es que tuve muchas broncas. Y yo digo, ¿y por qué no me llamaste? ¿Por qué no levantaste la mano? Aquí estamos viendo un ejemplo claro de lo que están haciendo, de lo primero que se debe de hacer cuando tú tienes un problema. Ve a la iglesia. Ve a la iglesia. Congregarte es importante. La gente a veces cuando tiene problemas deja de congregarse. Imagínate. Pues te vas a punchar, te vas a enfriar, te vas a ir desvaneciendo en tus propios problemas. Y cuando mires atrás, te vas a ver como dice la canción, flaco, ojeroso y cansado y sin ilusiones. Así te vas a ver. Por eso es importante ir a la iglesia. Por eso es importante participar de la comunión. Eso es importante. Congrégate para que puedas sentir la consolación de Dios. Mira, 2 de Corintios, ahí deja tu dedo en Hechos 4, porque vamos a estar trabajando ahí mucho. Y vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, ¿de qué? De toda consolación.
Y el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. ¿Sí me explico? Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos, a través de lo que Él nos ha consolado, también nosotros poder consolar a otros. ¿No te ha pasado que tú has tenido problemas y situaciones y de repente fuiste a un estudio bíblico o escuchaste un sermón y de repente, ay, te cayó el 20 de algo y viene alguien y te dice, oye, estoy pasando este problema, y le dices, justamente yo estaba viviendo lo mismo que tú. Y déjame decirte algo, la palabra de Dios me enseñó esto y esto y esto y esto, y en ese momento esa persona recibe consolación. Si tú estás pasando por pruebas o estás pasando por tribulación, lo primero, hermano, que debes de hacer es ir a la iglesia. Intégrate a la iglesia. No dejes de ir a la iglesia. ¿Cómo te puedes integrar a la iglesia? A través de asistir a los cultos, a través del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es hablarle al pastor y decirle, pastor, tengo estas situaciones, necesito que usted me guíe, necesito que usted me enseñe a través de la palabra de Dios cómo debo de llevar mi vida. Se convierte en un estilo coaching, en el que a través de la palabra de Dios nosotros lo que hacemos es empoderarlos. No es lo que yo hago, Raimundo Zavala, o lo que hace el pastor Sergio Dera. Es lo que Dios ya ha hecho en nosotros, que nosotros podemos dar a ustedes de gracia de lo que hemos recibido. Por eso dice que Dios nos consoló primero a nosotros para que nosotros podamos dar consolación a los demás. ¿Me explico? Miren, acompáñame a Hebreos 13. Y vamos a ir al versículo 7. Y dice, Hebreos 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 17, ¿qué dice? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces a veces vamos con el pastor, pero no me dice lo que yo quiero que me diga. Porque lo primero que hace la palabra de Dios es que te confronta con la verdad. Y te dice, ¿sabes qué? Es que el problema no es el problema afuera, el problema eres tú. Y cuando nos empiezan a invadir, ya no nos gusta. Cuando nos piden cuentas, ya no nos gusta. Cuando te piden la tarea, a ver cómo vas con esta situación, ¿te acuerdas que hablamos y íbamos a cambiar esto y esto? Ay, pues no lo he hecho y de repente ya nunca más, ya el consejo ahí quedó. Y discipulado es aceptar esta relación de enseñanza a través de la palabra de Dios. Luego, dice el versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Segunda cosa más importante también, dieron testimonio a la congregación. Cuando empezamos el culto aquí los domingos en Montebrón, una de las cosas que creemos importantes que debemos hacer es compartir nuestro testimonio. Lo que Dios está haciendo entre semana en cada una de nuestras vidas, porque eso nos alienta a seguir hacia adelante. ¿Sí me explicó? Vinieron y contaron su testimonio. Ahora, ¿cómo habrán venido a dar la noticia? Y entre semana en la célula, Livia decía, ay, tenemos al pesimista y al optimista, ¿no? ¿Y cómo viene la noticia de un pesimista y cómo viene la noticia de un optimista? O de una persona que prácticamente está confiando y que tiene fe, ¿sí? De alguna manera, nosotros no somos optimistas en el vacío. Nuestro optimismo tiene un fundamento, que es la palabra de Dios.
Es nuestra fe en las promesas que Dios nos ha dado. Entonces imagínense a los discípulos que llegan pesimistamente y les dicen, híjole hermanos, ¿qué creen? ¿Qué pasó? No, pues ¿qué pasó? Pues que esto se va a poner bien rudo, porque nos amenazaron. Y no, está bien rudo. La verdad es que nos metieron al bote en la noche. Luego nos hicieron un concilio ahí con los mismos que crucificaron a Jesús. Ahí estaba el Sanedrín. Y nos empezaron a cuestionar. Y nos amenazaron y dijeron, si seguíamos predicando, no, está rudo esto, ¿no? Pero tienes al optimista que llega y les dice, ¿qué creen? Adivinen dónde estuvimos anoche. Imagínense ahí todos reunidos. Y de repente, no sé dónde estuvieron. Estuvimos en la cárcel. No inventes, ¿y qué andaban haciendo en la cárcel? No, hombre, pues es que Pedro se pone a predicar y la gente se empezó a convertir en el Señor y de repente vinieron los soldados y nos arrestaron y nos metieron al bote. No, hombre, ¿y luego qué pasó? Pues que nos arman un concilio ahí con los mismos que juzgaron al Señor Jesús. ¿Y qué crees que les dijimos? No, hombre, esto está buenísimo. ¿Qué crees que les dijimos? No, pues ¿qué les dijeron? No, hombre, de repente sentimos el poder del Espíritu Santo y que nos dice, pues ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios o a ustedes? Nosotros preferimos hacerle caso a Dios. ¿Cómo ves? ¿Y luego qué pasó? Pues que nos sueltan. Y tenemos las dos opciones, ¿no? ¿Cómo llegas tú a dar tu testimonio? ¿Cómo llegas tú a decir, Dios está haciendo cosas maravillosas en mi vida, a pesar de la tribulación, a pesar de la enfermedad, a pesar de las situaciones económicas, a pesar de esas relaciones rotas, a pesar de que no te quieren en tu casa porque eres cristiano y todo, bla, 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 bla? ¿Qué crees? Llegas aquí y dices, ¿qué creen? Que ya me voy a bautizar. No, hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque eso es dar testimonio. Y eso es lo que vinieron a hacer aquí, ellos aquí. Dar testimonio es importante porque esto afirma tu fe y la fe de los demás. La gente cree por lo que oye y la gente también cree por lo que ve. Y los que estamos en las células, estamos estudiando el Evangelio de Juan, hemos visto que tienes que venir y ver para creer. Y tienes que oír para creer. Si tú no oyes y si tú no ves, ¿cómo vas a creer? Nosotros tenemos que dar testimonio. Tercera cosa importante, apúntale. Dice en el versículo 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz. La tercera cosa importante que tienes que hacer cuando estás pasando en medio de una tribulación es, acude en oración al Padre. Ve a orar. Ahora, nótese algo. Dice que alzaron unánimes la voz. ¿Tú oras en voz alta? ¿Cuántas veces oras en voz alta? Y no nos engañemos, mira, muchas veces decimos que oramos todo el día, pero lo que vemos aquí es que ellos verdaderamente alzamos la voz. Y yo no estoy diciendo que Dios no sea omnisciente y que no puede escuchar tus pensamientos. Lo que estoy diciendo es que también tenemos que orar en voz alta. Mira, normalmente cuando yo me pongo a orar y estoy en el día orando, porque todo el día estoy tratado de, como una vez puse el ejemplo de Facebook, ¿no? Que enciendo la máquina y me conecto a Facebook y todo el día traigo el Facebook abierto. Pues así todo el tiempo estoy en oración con mi Padre y estoy, ay Señor, ayúdame en esto, sí Señor. Y estoy en mis pensamientos todo el día. Pero cuando estás orando nada más en tus pensamientos te distraes mucho. De repente estoy orando. Ah, Señor Jesús, bendice, gracias por la obra que estás haciendo en la iglesia. Tengo que hablarle a Julio, ¿no? Y ya empiezo a hablar, y tengo que hacer esto, y ya me perdí, y ya no seguí orando como tenía que orar. O estoy orando, Señor, ayúdame, porque tengo un examen, y ya estudié y todo. Ay, pero es que ese maestro me cae re gordo, pero ay, el maestro, y ya me distraje de la oración. Pero cuando tú lo verbalizas, estás poniendo ahí un sentido adicional, para que te puedas enganchar con tu oración. Y no solamente eso. ¿Alguna vez te has hincado para orar? ¿Has doblado tu rodilla? Dice la palabra, ve ahí en lo secreto y ahí en lo secreto confiésale a tu Padre. Ahí, híncate o póstrate en el piso, clama a Dios en voz alta, ora al Señor. Él quiere que levantes tu voz a Él. Yo sé que habrá gente que va a decir, bueno, lo importante es lo que hay en el corazón. Sí,
pero debemos de ser congruentes. Y dice la palabra de Dios que debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Y la verdad vino a manifestarse. Y dice la palabra de Dios que debemos de dar testimonio. Ahora, a nosotros mismos nos testificamos cuando estamos poniendo todos nuestros sentidos en un proceso de oración delante de Dios. Entonces no basta solamente con tus pensamientos, sino que también debes de ser un reflejo de tu congruencia, de clamor, de adoración, de alabanza a Dios, al igual que tus rodillas también deberían de vez en cuando ser inclinadas. Ahora bien, vemos tres cosas importantes. Cuando hay un momento de tribulación, debo de ir a los suyos, a los míos, que es la iglesia. 2, tengo que dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. 3, orar. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque vamos a analizar cómo debe de ser la oración, o cuál es el modelo de oración que nos enseñan aquí los apóstoles para que nosotros podamos orar de una manera efectiva. Y dice el verso 24, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Amotinarse es que la gente se enfurece. Es así como ves cuando se amotina la gente ahí en el Zócalo y que está la manifestación y la gente está enfurecida, la gente está enardecida y se ponen a aventar cosas, así. Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y lo que está diciendo es que, y todo esto lo hacen en vano. En vano están pensando de todas estas cosas y en vano se están amotinando. Y dice el versículo 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes, 3 cosas importantes. Cuando yo oro a Dios, lo primero que vemos aquí es que debemos tener una clara perspectiva de quién es Dios. Lo segundo es que debemos que tener una clara perspectiva de la situación. Y lo tercero es que tenemos que tener una clara perspectiva de la solución. Ahora, si no tienes una clara perspectiva de quién es Dios, seguramente no vas a tener una clara perspectiva de la situación y mucho menos vas a tener una clara perspectiva de la solución. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es la correcta perspectiva de Dios? Versículo 24 dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y lo que están haciendo aquí es citando Éxodo 20:11 y el Salmo 146, versículo 6. Entonces, lo primero que tengo que entender es que debo tener claro quién es Dios. Dios es el soberano Señor. Él es el soberano Señor. Ahora, ¿qué significa soberano Señor? Hay una palabra que nosotros a veces cantamos aquí en uno de los coritos que tenemos y decimos, oh Adonai. ¿Se acuerdan de ese canto? Oh Adonai. ¿Y qué significa Adonai? Soberano Señor. Eso es lo que significa. Que quiere decir el déspotes. El déspota. Eso es lo que es. Ahora, nosotros tenemos estigmatizada esa palabra porque pensamos y decimos, bueno, ¿quién es el déspota? El uso que le damos a esa palabra aquí es, el déspota es una persona intransigente, una persona abusiva, una persona gritona, mandona, grosera, hosca. Ese es el concepto que tenemos nosotros. Pero ser déspotes es aquel que es, 1, el dueño de todo. Y 2,
Por lo tanto, como es dueño, Él tiene el poder de decidir de manera soberana lo que hace. ¿Sí me explicó? Te voy a poner un ejemplo. Yo llevo mucho tiempo diciéndole al pastor Sergio, abre una cuenta de Face o de Twitter, pues por lo menos para estar en contacto. Él me dice, no la voy a abrir. Ahora, él está en lo correcto, él es el déspota. Y no es que me esté tratando mal, lo que pasa es que él es libre de decidir si la abre o no la abre. Cuando vas a la feria, a los juegos mecánicos, están, súbete, ándale, se siente bien padre, y tú eres bien sacatón para los juegos, entonces, no, que yo no me subo, ¿no? Y estás, que súbete, ándale, que no sé qué. Y tú, no, ¿cómo vas a subir? No me voy a subir. Ay, tienes miedo, ¿no? ¿Y por qué no? Porque simplemente no quiero, no se me pega la gana. Yo decido si me trepo o no me trepo. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. Y no es ser un patán, un barbaján, un grosero. ¿Sí me explico? Ahora, qué bueno que Dios es el déspota. Imagínate a un pecador siendo el soberano absoluto de todas las cosas. Estaríamos amolados, ¿no? Pero nos puede dar gozo y nos puede dar alegría saber que Dios es el déspota. ¿Por qué? Porque también a través de la palabra de Dios vemos que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es justo. ¿Sí me explico? Que Dios tiene pensamientos de paz para con nosotros y no pensamientos de mal. Entonces, gloria a Dios porque sea así. Porque estamos en sus manos, porque sabemos que el que tiene el volante en las manos sabe lo que está haciendo. ¿Me explico? Dios es un Dios de amor, es un Dios justo, es un Dios perfecto, es un Dios santo, 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 tardo para la ira y pronto para la misericordia, dice la palabra de Dios. Esto es un alivio tremendo en nuestras vidas. Ahora, ellos dicen primero, ¿quién es Dios? Cuando nosotros oramos, tenemos que tener una clara perspectiva de quién es Dios. Él es el déspota, Él es el soberano Señor de tu vida. Él es el soberano Señor de la vida de todos los que te están haciendo daño. Él es el soberano Señor de todo lo que existe en este mundo. Él lo es así. Dios está por sobre todas las cosas. Pero lo segundo que vemos aquí es que no solamente dicen que Dios es soberano, sino dicen, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. 2. Para tener una perspectiva correcta de Dios Él es el soberano. 2, Él es el creador de todas las cosas. Cuando entiendes esto, que Dios es tu creador y quién es Dios y quién eres tú para Él, esto puede aclarar muchas cosas en tu vida. ¿Me explico? Así que de repente te das cuenta que la situación no es el problema, sino tu perspectiva de Dios. Ese es tu verdadero problema. No tienes una clara perspectiva de quién es Dios. Y por eso a veces te vuelves triste, por eso en medio de la prueba estás abrumado, por eso en medio de la prueba te desesperas, porque se te olvida. Y el riesgo que corremos cuando no tenemos esta clara perspectiva de Dios es que podemos pensar, ay, pues a Dios ya se le olvidó. O podemos pensar, ay, pues Dios ha de estar muy ocupado, que no le ha puesto atención a mi asunto, ¿verdad? O quizás pues Dios está distraído, o a lo mejor Dios no sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que podemos llegar a pensar eso. O Dios está muy ocupado haciendo cosas más importantes que esto que yo tengo ahorita. ¿Sí me explico? Cuando no tenemos una clara perspectiva de Dios, no podemos empezar bien una oración. Por eso el Padre Nuestro empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí me explico? Es poner, primero que nada, la justa perspectiva de quién es Dios. 2, la correcta perspectiva de la situación. Versículo 25, porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo. Entonces, lo primero que ellos hacen aquí es ir a la palabra y buscar la palabra. ¿Cuál es la explicación de tu problema en la palabra de Dios? Porque lo que ellos están citando aquí es el Salmo 2. Mira, acompáñame al Salmo 2.
Y en el versículo 1, y dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, lo primero que debes de hacer cuando estás orando es tener una clara perspectiva de la situación. Cuando tú tienes una clara perspectiva de la situación, vas a poder tener una clara perspectiva de la solución. Pero para tener una clara perspectiva de la situación tienes que ir a la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, si no conoces, si no lees la palabra de Dios, ¿cómo vas a tener una clara perspectiva de la situación? Si no le hablas a los pastores cuando estás en broncas y les hablas 2, 3, 4 semanas después para decirles, ay, casi me muero, pero pues aquí estoy en la iglesia, pastor. Pues no, ¿verdad? La palabra de Dios te va a ayudar. Tú solito te mandas a la guerra sin fusil. ¿Me explico? Tú solito te entregas. Tienes que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios seguramente dice algo para que tú puedas ver cuál es la perspectiva de la situación que estás viviendo. Sea cual sea tu situación, sea un problema económico, sea una situación de falta de cariño, sea una situación de que te corrieron del trabajo, de que tu jefe es así, etcétera, etcétera, etcétera. Créeme, aunque sea una consecuencia de una mala decisión, la palabra de Dios tiene una respuesta para tu problema. Y lo último que hacemos es ir a la palabra de Dios. No, pues ahí vamos a consultarlo con mi amigo, que está igual que yo, ¿no? Voy con mi vecina, que está igual que yo, ¿no? O voy con... No, pues ¿cómo? Ándale, ellos sí me entienden, ¿no? Es que ellos sí me entienden. No, el pastor me va a regañar. No, pues es que eso ya habla de que seguramente ahí traes un chayote atorado y que traes orgullo y que no tienes una clara perspectiva de la situación. El problema es cuando pensamos que la bronca es personal con nosotros. Y no es así. La cosa no se trata de ti. La cosa se trata de Él y de lo que Él está haciendo en tu vida. ¿Sí me explico? Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. La palabra de Dios te dice lo que deben de hacer. Lo segundo es comprender que no se trata de ti, lo que te acabo de decir. Ni tampoco se trata de la persona de al lado, porque vas a decir, ay Señor, que caiga un trueno y que ya desaparezca que cómo me hace la vida imposible. Tampoco se trata de eso. Ellos le dan una aplicación correcta a la palabra. Mire, el versículo 27 dice, porque verdaderamente, ¿qué acababan de leer? Algo que estaba en la palabra de Dios. Y ahora le van a dar una clara aplicación a lo que acaban de leer. Y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Y dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. O sea, no los está sorprendiendo la situación. Cuando te viene la bronca y te sorprende la situación, es que no tienes una clara perspectiva de Dios. Y tampoco tienes claro lo que dice la palabra con respecto a esa situación. Por eso es importante que busques, que vayas a los tuyos, que le hables al pastor, que le digas, hey, levanto la mano, auxilio. Cuando comprendemos esto, vemos que el problema no se trata de ti, sino de Dios y de su Cristo. Y en ocasiones oramos mal y decimos, Señor, mira, pobrecito de mí, ve lo que me hicieron, ¿no? Señor, mira cómo me está tratando este. Señor, que caiga fuego sobre mis enemigos. Y dice la palabra de Dios ahí en Efesios 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Esa persona no es tu enemigo. ¿Sí me explico? Y a veces desenfocamos las cosas. Acompáñame a 1 Corintios 10, 13. Y dice la palabra de Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué te crees? Dios lo sabe perfectamente bien que tú tienes una bronca. Jesús se hizo hombre. Él vivió esa experiencia. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. ¿Para qué? ¿Qué? Para que pueda soportar. ¿Ya vieron?
Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios poderoso que nos da además sus promesas. Ahora, entender esto es también, uno es encontrar en la palabra de Dios la explicación de la situación. Dos, comprender que no se trata de ti ni de la otra persona, sino de Dios y de su Cristo. Y tercero, entender que Dios está cumpliendo sus promesas. Y a veces no nos gusta, porque tenemos un mal enfoque de las promesas de Dios. Creemos que todas las promesas de Dios son así, como con florecitas y color de arco iris. Pero no es así, miren. Acompáñame a Juan 16 y vamos al versículo 33. Estas cosas os he hablado para que tengáis en mi paz. En el mundo tendréis aflicción. Esa es una promesa, ¿no? Entonces, ¿le creemos a sus promesas o no le creemos a sus promesas? ¿Qué vamos a tener? Aflicción. Pero entonces también podemos creer que dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 7, vamos ahí. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, voltea a ver al lado tuyo. Bueno, a él también le está pasando lo mismo que a ti te está pasando. A todos nos está pasando de alguna manera. Todos estamos viviendo pruebas, todos estamos experimentando. Eso está prometido. Dios lo prometió, pero también nos dio una salida. ¿Qué dice Mateo 11? Mateo 11, vamos al versículo 28, y dice, otra promesa, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando tienes una bronca, dices, ay, no, es que no le voy a decir al pastor, que me va a regañar. Eso no es ser humilde de corazón. Eso no es ser manso de corazón. Ay, es que, y si se burlan de mí, ¿quién se va a burlar de ti? ¿Por qué deberían de burlarse de ti? Tenemos que creerle a las promesas de Dios. Juan capítulo 6, verso 35, dice, Jesús dijo, yo soy, vamos a leer hasta el 36, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Ven las promesas de Dios? Dios prometió no echarte fuera. Ahora, cuando tú no tienes una clara perspectiva de quién es Dios, no vas a tener una clara perspectiva de la situación. Y no vas a tener una clara perspectiva de la solución. Yo tengo que entender quién es Dios. Y tengo que entender que en su palabra hay promesas riquísimas que Dios me ha dado para que yo pueda confiar en medio de mi situación que Él va a hacer algo bueno. Entonces, y lo cuarto, porque hemos dicho que la correcta perspectiva de la situación es encontrar en la palabra de Dios la explicación a la situación. 2, comprender que no se trata de ti ni de la otra persona, sino de Cristo y de Dios. 3, entender que Dios está cumpliendo lo que tendría que suceder. Él está cumpliendo sus promesas en ti. Y 4, Dios no está preocupado, hermano. Dios no está preocupado por lo que está sucediendo. ¿Te acuerdas que vimos el Salmo 2? Vamos a regresar al Salmo 2 y vamos a leer el siguiente versículo que no leímos, que leímos hasta el 3, y vamos a leer el versículo 4. ¿Qué dice? El que mora en los cielos, ¿qué? Está enojado. El que mora en los cielos ya se preocupó contigo, ¿no? Porque qué difícil situación. El que esté en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, dice la Escritura.
Recuerda, Dios es el déspotes. Él es el creador de todas las cosas, el soberano absoluto. Entonces Dios no está preocupado. Dios se ríe de las personas que quieren sacar de sus manos el plan de Dios. ¿Me explico? Cuando tenemos esta perspectiva podemos decir, entonces, Dios está verdaderamente haciendo algo y me puedo gozar aún en medio del problema. ¿Qué dice Santiago 1? Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tener por tristeza. No, tener por aflicción. No, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Tú le has pedido al Señor alguna vez perfección? ¿Le has pedido a Dios que verdaderamente Él haga de ti algo grande en sus manos para hacer? Bueno, pues prepárate. Dice un dicho por ahí, dice, ¿quieres paz? Prepárate para la guerra. Para la mejor batalla es la que no se pelea. Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué no tienes tú que enfrentar la bronca? Porque no es tu bronca. ¿Sí me explico? Lo que tú tienes que hacer es tener una clara perspectiva de quién es Dios, una clara perspectiva de la situación, y así podrás tener una clara perspectiva de la solución. Cuando la prueba viene, lo primero que tú dices es, Señor, que ya se acabe la prueba. Y pareces pollito mojado allí afuera con mucho frío. ¿No está, Señor? Que ya se acabe la prueba, porque está fuerte esto, ¿no? Y no es así, esa no es la solución. La prueba, y lo hemos dicho aquí muchas veces, va a durar lo que tenga que durar. Dios está trabajando áreas de tu vida importantes, ya sea porque cometiste un error y estás asumiendo una consecuencia de tu mala decisión, o ya sea porque estás padeciendo por causa del Evangelio por hacer lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que le ha costado su trabajo, hay gente que ha tenido que cerrar sus negocios porque eran cantinas y se convirtieron al Señor y dijeron, pues no puedo tener una vida así, y tuvieron que cerrar la cantina y se quedaron sin negocio. Pero eso es congruencia. Ahora, ellos entendieron que Dios no está preocupado de la situación, que no se trata de ellos, se trata de Dios en su vida. Y eso te permite tener una clara perspectiva de la solución. Mira, cuando eras niño, o yo lo puedo ver con mis hijos, por ejemplo, con Elías, cuando se enferma y me toca inyectarlo, híjole, es un drama. No, papito, por favor. Se pone así, no, y le corre, ¿no? Y a lo mejor él ha de pensar, qué mala onda es mi papá, pero si eso me duele mucho y ya está pensando en cómo va a entrar la jeringa y luego cómo le voy a echar el liquidito y cómo va a correr por toda la pierna y el otro se paró así con toda la pierna dormida y a lo mejor él piensa, qué mala onda es mi papá, pero él no sabe que yo sé que esto es importante para que él pueda sanar. Y muchas veces tú no te dejas poner la inyección y ahí anda el Señor atrás de ti correteándote y no te dejas. Y lo peor de todo es que cuando vas corriendo te vas tropezando con un montón de cosas y vas tirando todo y pareces Mr. Bean. Entonces, de verdad, debemos de tener cuidado en esto. Versículo 29, ¿qué dice? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Ahora, dos cosas están pasando aquí. La primera es que tienes que venir y presentarle la situación al Señor. Ya vimos que si tienes una clara perspectiva de la situación, vas a tener una clara perspectiva de la solución. Entonces lo que tienes que venir es decirle, Señor, pues aquí está la bronca. Y cuando dice, mira, lo que tienes que hacer es decirle, mira las amenazas de esto, si es lo que está diciendo aquí. ¿Y qué significa mira? Considera esto, Señor. Considera esta situación que está pasando. ¿Qué dice primera de Pedro 5:6? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios
para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. ¡Wow! Humillaos. O sea, y lo que tú tienes que venir es delante de Él, rendirle cuentas a Él y decirle, mira, Señor, aquí está la tarea mal hecha, a lo mejor. Aquí están mis defectos. Aquí están las cosas que reconozco que he hecho mal. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando yo vengo y le digo al Señor y le entrego mis miserias, y digo, mira, Señor, perdón, pero lo hago en una actitud de humildad, y lo hago en una actitud de reconocer que he fallado, está bien. O cuando no es una consecuencia de una mala decisión y simplemente es una situación como lo que estaban viviendo Pedro y Juan, yo puedo llegar y decirle, mira, Señor, pues esto es lo que dicen de ti. ¿Qué dices tú, Señor? Y vemos algunos ejemplos en la palabra de Dios. Entonces, lo primero es presentar delante de Dios la situación. Lo que hacen en su oración es decirle, mire estas amenazas. ¿Cuál es la condición que debemos observar? Es una actitud de humildad ante la prueba. Y muchas veces no oramos de esa manera. Lo que queremos es que Dios se ponga más bien de nuestro lado. Y además, déjame decirte, somos re buenos consejeros para el Señor. Esto me encanta. Porque empezamos a decirle, ay, Señor, deberías de hacer esto, Señor. Ay, Señor, ¿por qué voy a orar para que tú le digas a esa persona en el espíritu y la redargullas? Y empezamos a orar y nos volvemos los consejeros de Dios como si Dios no supiera hacer lo que Él sabe hacer perfectamente bien porque Él es el déspotes, el soberano Señor. ¿Qué dice Romanos 11? Acompáñame ya a Romanos 11. Romanos 11, versículo 33 al 34, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién es su consejero? Y tú vas a decir, yo le digo al Señor lo que tiene que hacer, yo le voy a decir cómo tiene que resolver el problema, yo le voy a decir. Y no es así, hermano. Dios sabe lo que es importante para ti. Dios es el déspotes, Él es el Señor absoluto. ¿Quién le va a decir a Dios cómo se va a resolver esta situación? Dice Pedro, echar toda vuestra ansiedad. 1 Pedro 5:7. Echemos toda esa ansiedad. Mira, 2 ejemplos voy a tomar rápidamente. El primero lo encontramos allí en 1 de Samuel. Yo te invito a que leas esos 2 capítulos. 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2. Y es la historia de Ana. Ana tenía una bronca porque ella no podía tener un hijo. Y había sido vituperiada y era maltratada y le hacían bullying y todo el rollo. Y ella venía delante del altar del Señor y derramaba su corazón en oración delante del Señor. Y después de orar, dice la Escritura, que se alegró su corazón. Todavía no había pasado nada, todavía Dios no le había dado el hijo, pero ella tenía una clara perspectiva de quién era Dios, tenía una clara perspectiva de la situación y sabía cuál era la solución de su problema, venir y derramar su corazón delante de Dios. Y ella es lo que hizo. Y allí, si lo ves en el capítulo 1, en el versículo 19, ahí dice que ella después de haber orado comió y se alegró su corazón y tuvo paz. Si tú ya oraste, ten paz, Dios lo va a hacer. Pero hay gente que me habla a mí y me dice, Pastor Raimundo, ¿puede orar por mí? Tengo un problema. Y juegan conmigo y le hablan al Pastor Sergio. Y por si la del pastor no funciona, la del Pastor Raimundo, a ver si la del Pastor Sergio sí funciona, ¿no? Y Pastor Sergio, ¿puede orar por mí? No necesitas eso. Dios escucha tu oración. ¿Sí me explico? Dios escucha tu oración y Él ahí en lo secreto, cuando tú le confiesas en lo secreto, dice su palabra que Él te recompensará en público, dice. Él lo hará una realidad. Yo no tengo que venirle a decir al Señor lo que tiene que hacer. Yo tengo que venirle a presentar la situación al Señor. Él sabrá lo que tiene que hacer y tú tienes que estar muy expectante de lo que Él va a hacer. ¿Sí me explico? Y es cuando más debes de estar en la iglesia, es cuando más debes de estar en consejería, es cuando más debes de estar atento.
Otro ejemplo lo tenemos ahí en Segunda de Reyes. Tenemos allí el rey Ezequías, que era el rey de la tribu de Judá, y él es amenazado por el rey de Asirio. Y el rey asirio se había estado burlando de todos los reinos porque decía, yo voy a conquistar a todos. Y le mandó unas cartas diciéndole, mira, a todos estos pueblos he conquistado y sus dioses no han servido para nada. Y entonces, ¿qué hace Ezequías? Él agarra estas cartas y entra a la presencia del Señor y se las pone ahí. Literalmente dice, las presentó delante del Señor. Y como diciendo, Señor, mira lo que dicen de ti. Hay muchas promesas en la Escritura que nos enseñan que Dios no nos puso por cola, nos puso por cabeza. ¿Sí me explico? Que somos hijos de Él, que nos ama, que al que Él ha amado el maligno no le toca. ¿Se acuerdan de esos pasajes que hemos revisado en esas promesas? Esto es lo que nosotros tenemos que aprender y venir a hacer cuando nosotros tenemos una clara percepción de Dios. Entonces hay dos cosas. Presentamos delante de la situación delante de Dios, y dos, le pedimos a Dios que se haga su voluntad. ¿Sí me explico? Ellos finalmente, vamos a regresar ahí a Hechos, ellos finalmente dicen ahí en el versículo 29, dice, y ahora Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vienen y le presentan delante de Dios la situación y le dicen, pero concédenos a nosotros seguir haciendo lo que nos encargaste hacer, que era ir y predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? Y me seréis testigos. Y entonces ellos habían creído. Y dice, mientras extiendas tu mano para que se sigan haciendo sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Ahora, ¿cuál había sido el problema? Todo el problema se generó por una señal, ¿sí? La sanidad de este cojo. Y qué curioso, todo el problema se genera ahí y están pidiendo que se hagan más señales. Entonces, ¿qué creen que van a venir? Más problemas. Pero ellos están claros porque tienen una clara perspectiva. Ahora, finalmente, dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, fíjate, ya habían sido llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿O no? ¿No vimos que ya habían recibido el Espíritu Santo? ¿No vimos que ya habían sido llenos del... ¿A qué se refiere con esta llenura? Es que Dios les había dado la fortaleza. Este es el ungimiento del Espíritu. Dios ya les estaba dando, los estaba ensanchando en el poder del Espíritu. Y es recibir la fortaleza para llevar a cabo la obra de Dios en su vida de ellos. Porque finalmente ellos dicen que se haga tu voluntad, que se siga haciendo tu voluntad. Y tú debes de orar así, tú debes decirle, Señor, si tienes una bronca económica, dile, Señor, dame sabiduría para que pueda tomar las decisiones correctas. No las que yo creo, sino las que sean tu voluntad para cumplir el propósito por el cual tú me has puesto aquí. O por el propósito por el cual yo estoy aquí. ¿Sí me explico? Así debemos de aprender a orar y créeme, vas a ser lleno del Espíritu, Dios va a ensancharte, te vas a estar fortaleciendo en el Espíritu, vas a estar ejercitando el músculo espiritual en tu vida. Y dice, porque además vemos ahí en el versículo 35, dice, no, es el versículo, en el 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre todos ellos. Esa es la unción de Dios en tu vida. El poder de Dios obrando de una manera muy especial en tu vida. Y dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Conclusión. Cuando te fortaleces en el Espíritu, viene un deseo de hacer la voluntad de Dios. Viene, y vimos ahorita, unidad en el cuerpo. Hay unidad en el cuerpo. Nos ocupamos, no solamente nos preocupamos, nos ocupamos de las necesidades de nuestros hermanos. A mí me da mucho gusto, de verdad lo digo, ver aquí, en ocasiones, y lo digo por testimonio, en ocasiones cuando alguien se entera que alguien está mal, de repente aparece un sobre en el alfolí que dice, ofrenda para fulanito de tal, y anónimo, porque la gloria es para el Señor. Pero vemos cómo Dios está obrando en el corazón y tiene claro, nos pone en una frecuencia para entender las necesidades de los otros también. Y podemos ayudarnos. Si ahorita te está yendo bien a ti, bueno, puedes ayudar a aquel que no está mal y así. Otra de las cosas es que había unanimidad de pensamiento en ellos. Otra de las cosas que vemos es que viene el amor al prójimo. Tenían todas las cosas en común. Y también daban testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es el eslogan de esta iglesia? ¿Quién me lo puede decir por 2 galletas y un chocolate? Como dice el pastor Sergio. ¿Cuál es el eslogan de nuestra iglesia? ¿Amén? Ese es el propósito de esta iglesia. Tener unidad. Porque en la unidad está la fortaleza, hermanos. Entonces busquemos siempre, para concluir, en medio de las tribulaciones, 1, ir a los suyos. 2, dar testimonio. 3, orar a Dios. ¿Cómo debo de orar? Teniendo una clara perspectiva de Dios, para que yo pueda tener una clara perspectiva de la situación y yo pueda tener una clara perspectiva de la solución. 4, por acá, deja que el Espíritu Santo te unja con poder de lo alto para que logres hacer con excelencia el propósito de Dios en tu vida. Finalmente, la palabra de Dios dice allí en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Él conoce todo esto. Y esto es lo que une a los creyentes. Amén.